para escuchar que nuestro Dios es un Dios fiel a su palabra, es un Dios que nos guarda, es un Dios que realmente sana, que libera, que hace milagros tremendos, ¿verdad? Vamos a entrar directo a aquel mensaje, dando continuación de la palabra que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? En la cual nosotros somos libres de maldiciones. Entiendan esto, iglesia, solamente voy aquí a repasar rápidamente lo que empecé a predicar en mi último mensaje. Dios quiere que nosotros vivamos en libertad. Dios no quiere que estemos bajo maldición. La maldición existe, los demonios existen. Y necesitamos entender esto y necesitamos realmente, más que todo, entender que Él quiere que vivamos en libertad. No quiere que estemos bajo ninguna maldición, y como hay varias maldiciones, maldiciones en la salud, maldiciones en relaciones, maldiciones en las finanzas, maldiciones que están en la familia, ¿verdad? Como trayendo siempre enfermedades, muertes. Y Dios no quiere, jamás Dios creó el hombre para esto. En la palabra de Dios nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y conocerán ¿qué? La verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, y es la palabra de Dios que te vas a hacer libre. Y también la palabra de Dios nos dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Sabemos que Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos, que realmente pudiéramos tener un encuentro personalmente ahora con Dios. Llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, toda maldición, llevó en la cruz del Calvario. Por eso dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Pero si somos libres, ¿de qué maldición estamos hablando? Se recuerde, la libertad es algo que tenemos que cuidar. Si tú no cuidas la libertad, puedes estar entrando bajo maldición de nuevo. El propio apóstol Pablo dice esto en Gálatas 5:1 y dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo de la ley. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Asegúrense de su libertad. Si ustedes no se aseguren de la libertad de ustedes, ¿qué puede suceder? Puede decir que de nuevo venga la esclavitud, venga la maldición, venga de nuevo lo que el enemigo ha intentado desde el principio poner el hombre bajo esta carga, bajo una carga de maldición. Se recuerden, mis amados, el diablo no quiere que ustedes vivan en libertad. El diablo no quiere. El diablo quiere que ustedes vivan bajo maldición. Quieren que viven bajo una esclavitud. Una esclavitud de una bebida. Una esclavitud de la prostitución. Una esclavitud de un cigarrillo. Una esclavitud de una droga. El diablo quiere que tú vivas bajo una esclavitud. Tú piensas que tú eres libre, pero tú eres más esclavo de que no sé qué. Y es de esta manera que el diablo quiere que ustedes vivan. Pero Dios no te creó de esta manera. Se recuerden, Dios creó el hombre para que pudiera vivir en bendición, para que pudiera gobernar, para que pudiera realmente tener autoridad sobre las cosas. Yo los enseñé, no tengo las frutas ahora para enseñar de nuevo. Si ustedes no escucharon este primer mensaje, escuchen el mensaje para entender muy bien, porque el diablo actúa mucho en la ingenuidad de las personas.
¿verdad? Enseñé las dos frutas, ¿verdad? El diablo enseñó una fruta allá del jardín para la mujer y dijo, es solamente una fruta, coma, no te vas a pasar nada. Y era solamente una fruta. Se recuerden, yo enseñé esto, era solamente una fruta, pero si yo pongo un veneno en esta fruta ahora está maldecida, esta fruta ahora tiene muerte. Entonces el diablo siempre viene y quiere engañar con mentiras, mentiras y mentiras constantemente. Se recuerde, mis amados, que el diablo es el padre de la mentira. El diablo es el campeón en disfraces, el diablo es el campeón en engañar, el diablo es el campeón en mentir. Entonces él viene con mentiras justamente para engañar, y si posible, y la palabra de Dios dice que en los últimos días Él iba a engañar aún los escogidos, si posible a los escogidos, ¿verdad? Los que están dentro de la iglesia, viene para engañar y poner de nuevo a esas personas bajo una maldición. El diablo quiere que las personas vivan de una manera esclavas a Él, haciendo las cosas que Él quiera que Él haga. Como un puppet, ¿verdad? Si se habla puppet, ¿verdad? Aquí están, y hablando eso, me recordé de algo acá para que hagan, ¿verdad? Un drama, aquí aquellos que les gustan el drama. Una vez vimos un drama o algo así, ¿verdad? De cómo el diablo manosea y hace a las personas lo que él quiere que haga, ¿verdad? Se ponen esclavas y no entienden, no perciben, pero no es esta la vida que Dios quiere para ustedes. Como he hablado, el diablo ha venido, ha engañado, se ha disfrazado, ha mentido constantemente. Juan capítulo 8 habla esto muy claro, ¿verdad? Cuando Jesús habla que el diablo es el padre de la mentira y todos aquellos que mienten, todos aquellos que realmente entran en este mismo engaño, están solamente haciendo la voluntad de su padre, el diablo. Es tan increíble, mis amados, que mensajes como este, como que cuando se habla de maldiciones, se habla de demonios, a veces no se debe hablar esto en la iglesia. Es interesante como las personas ya pusieron un tag, ya pusieron, ¿cómo sería un tag en español? Una etiqueta en las iglesias de lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar, ¿verdad? Por ejemplo, no se puede hablar de demonios, no se puede hablar de maldiciones, no se puede hablar de pecados, solamente tiene que hablar de amor. Pero si estás en la palabra de Dios, ¿por qué no tiene que hablar? Muchos hablan así, es una otra cosa, no se puede hablar de política en la iglesia. ¿Quién dijo para ustedes que no se puede hablar de política? La Biblia está hablando mucho de cosas que tienen que ver con política. No sé si me están acá, pero me van a entender mi raciocinio. Cuando yo hablo de cosas que muchas veces no queremos estar escuchando, o pensamos que no es para nuestro tiempo, es justamente cuando el enemigo viene y pone esas cosas como, ¿para qué estás hablando esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque esas cosas no tienen que hablar, para que ustedes realmente no pongan la atención, no escuchen la verdad y la verdad no los haga libre. En realidad el enemigo no quiere que escuches realmente el mensaje, porque el mensaje te vas a hacer libre. Por ejemplo, ustedes saben que hay varias iglesias que todavía están cerradas, unas porque el gobierno pidió y dije que no puede, otras porque las televisiones están hablando todavía constantemente, no, es que la iglesia puede ser contaminado allá en la iglesia, ¿verdad? Y eso ya se quedó en la mente de muchas personas. Yo estaba hablando con un pastor esta semana y el pastor me dijo que hay personas de la iglesia de él, escuchen esto, que se arregla el domingo para ir a la iglesia, pero cuando llega para salir de la puerta, empiezan a temblar de miedo y regresan para la casa. Que las personas están llamando a él y hablando así, pastor, yo no consigo. Ahora me escucha esto acá. ¿Cómo una persona consegue arreglarse y salir para ir a trabajar?
¿Cómo una persona puede poner la ropa e ir al supermercado? Ahora, ¿cómo ahora la persona dice, cómo yo pongo la ropa y empiezo a temblar para ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque el enemigo ha mentido tanto, está poniendo tanto diciendo que en la iglesia la persona se puede contaminar, que las personas están comiendo. Pero acabamos de enseñar para ustedes que la iglesia es un lugar de sanidad. Aquí está la prueba de esto, un hombre que estaba muerto y ahora está vivo. Pero como el enemigo siempre viene con mentiras y engaños. Se recuerden lo que uno de estos hombres tremendamente usados por el diablo, llamado Joseph Goebbels, dijo: cuando hable una mentira y hable grande, repita muchas veces hasta que empiecen a creer. Pero Jesús vino para nos dar libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso yo hablo constantemente, mis amados. Nuestra iglesia es una iglesia que ama la palabra de Dios, y yo enseño y yo hablo: lean la palabra de Dios, ame la palabra de Dios, lea, porque es la palabra de Dios que te vas a hacer libre. Pero bueno, sabemos entonces que Dios no quiere que vivamos bajo maldición, pero el enemigo logró engañar a la mujer. Engañó al hombre, la maldición vino sobre la tierra, la maldición vino sobre el animal, la maldición vino después sobre el hombre. Pero, ¿por qué vino? Ninguna maldición va a venir sin causa. Ningún padre vas a disciplinar, solo una analogía bien así, bien sencilla. Tú no vas a disciplinar a su hijo por nada. Ah, estoy con ganas de te pegar hoy, te voy a pegar. ¿Verdad que no? No, un padre disciplina al hijo porque hizo algo, tuvo una causa. Ahora, pastor, la maldición entonces es una disciplina de Dios. No, no es una disciplina de Dios, pero es una consecuencia de nuestros errores. Es una consecuencia de donde yo estoy abriendo puertas. Lo que Dios quiere es que yo gobierne. Lo que Dios quiere es que yo viva una vida libre. Lo que el enemigo quiere es que yo viva bajo una maldición. Entonces él vas a hacer cosas para que realmente esa maldición pueda entrar en efecto. Proverbios capítulo 26. Abra su Biblia conmigo en Proverbios capítulo 26, versículo 2. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Repito, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, algo que tenemos que entender, y empieza ahora el mensaje a partir de este momento, ¿verdad? Porque estaba recapitulando o repasando lo que había enseñado en mi último mensaje. Hay causas de maldición. Como hablé, hay causas de la maldición que pueda estar sobre sus finanzas, estar sobre su familia, estar sobre como enfermedades, relacionamientos. Tú puedes ver que hay personas que parece que no se relacionan, toda la familia parece que hay un problema de relacionamiento, hay un problema de enfermedad, y ahí están todos ahí con problemas de enfermedad, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Por qué viene? ¿Cuántos quieren saber las causas de la maldición? Una de las causas de la maldición es la idolatría. Y mis amados, muchos de nosotros vinimos de países, de hogares idólatras.
donde la idolatría era algo, era todo, ¿verdad? Yo vine de un hogar muy idólatra. Mi mamá tenía en su cuarto imágenes así, de todo. Y no era solo de imágenes del catolicismo, tenía de brujería, tenía de Buda, tenía de todo. ¿Y por qué las personas adoran las imágenes? Siempre por algo, ¿verdad? Es para la prosperidad, es para la salud, es para algo, ¿verdad? Yo me recuerdo que allá en el cuarto de mi mamá, de varias allá imágenes que tenía el Buda de allá, y abajo del Buda siempre tenía dinero. Era una bendición para mí ese dinero, porque siempre iba allá y agarraba un poco para mí. De verdad, yo entraba allá y vi allá y tenía algo, pues, acá necesito, ¿verdad? Sí, los dulces. Pero, mis amados, ¿de dónde viene la idolatría? Y a veces nosotros, se recuerda, cuando somos enseñados tanto tiempo lo mismo, creemos que es verdad. Entonces, por ejemplo, cuando yo descubro la verdad y me habla que la verdad que aquella imagen no es un Dios, en mi cabeza se quedaba, pero ¿cómo no es un Dios? Porque en mi cabeza yo había sido enseñado toda la vida que aquella imagen era un Dios, era santo. Entonces, sí, pero están entendiendo lo que es la esclavitud, pero solamente la verdad te vas a hacer libre. Entonces, si yo leo la Biblia, yo voy a ver lo que la Biblia me dice respecto de esto. ¿Qué la Biblia dice sobre adorar imágenes? ¿Qué la Biblia dice sobre idolatría? De muchos pasajes que hay muchas pasajes que hay. Déjame leer una para ustedes. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Yo voy a leer solamente algunos versículos, pero yo de verdad recomiendo que ustedes después puedan leer todo el capítulo en la casa de ustedes. Lean. Es importante, mis amados, yo quiero que ustedes sean libres. Isaías capítulo 44, versículo 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. No soy yo, es la palabra de Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Es la Biblia que siempre leo más, ¿verdad? Dice Isaías 44, 16. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, qué bien se siente uno con este fuego. Luego, toma lo que queda y hace su Dios. Un ídolo tallado. Cae de rodilla ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solamente un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Hasta aquí, mis amados. Acá entonces la Biblia me enseña una parte de cómo los ídolos son creados.
Los ídolos, mis amados, son formados por las manos de un hombre. ¿Cómo fue creado? Se recuerda, Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto. Están allá ahora, Dios los saca con mano poderosa, eran esclavos, ahora son libres. No tenían nada, ahora tenían riquezas. Y de repente uno mira así, no veo Dios, ¿quién sabe lo que pasó con Dios? ¿Quién sabe lo que pasó con Moisés? Háganos un ídolo, Aarón. Me trae su oro. Mira, el diablo roba todo de nuevo, ¿verdad? Trae el oro. Trajeron los oros, los aretes, trajeron las cosas, pusieron fuego, salió allá un becerro. Ese es nuestro Dios. ¿Quién había creado? Ellos mismos, con las manos de ellos. Toda idolatría viene una maldición. Quando há idolatria em um hogar, quando há idolatria em uma casa, quando há idolatria em um pueblo, eu quero que vocês me escutem muito bem. Vas a ter uma maldição, e se recuerde, a maldição são espíritos demônios, verdade? Espíritos malignos que estão querendo levar em ação ou ao cumprimento esta maldição. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Dice: maldito todo el que talla o funda un ídolo y lo erija en secreto. Esos ídolos, productos de artefanos, son detestables al Señor. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Lo que estoy hablando es lo que está en las escrituras. Y las escrituras, la Biblia era hablada, por eso voy a decir, y ustedes tienen que saber para decir yo no sabía. Todo el hombre vas a ser maldito si adora imágenes de escultura. Y todo el pueblo dice amén. Y todos decían amén. Ahora, ¿sabían ustedes, mis amados, que atrás de cada ídolo, de cada imagen, hay un demonio? ¿Sabían ustedes? Y yo les voy a enseñar para ustedes, mis amados. Hay un espíritu. ¿Quieren saber el espíritu que está atrás de la idolatría? Oséias capítulo 4. Abra ya su Biblia conmigo. Oséias capítulo 4. Versículo 12. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 14. Oséias capítulo 4, versículo 12, dice: piden consejo a un trozo de madera, creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonaron a su Dios. Ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas, suben a las colinas para quemar incenso bajo la sombra placentera de robles, álamos y terebinos. Por eso sus hijas se entregaron a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. Pero
¿Por qué deberías yo castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. Oh pueblo necio, se niegan a entender, por eso serán destruidos. Aquí le está diciendo que hablan, piden consejos a una madera, a un madero, a una imagen, pero habla también que algo les contesta. Lo que les contesta, mis amados, es un espíritu de prostitución. Bajo la idolatría hay un demonio que opera y es un demonio que trabaja en la área sexual corrompida, la área sexual pervertida. Está un silencio acá hoy. Esa predicación es así de que de verdad asusta terriblemente al pastor. Porque no sé si están aquí conmigo, no sé si ya están, ¿verdad? Pero mis amados, si ustedes miran, todos los pueblos que son idólatras, son pueblos completamente corrompidos en la área sexual. Que yo conozca, puede ser que exista otro país, pero yo no sé. El que yo sé, uno de los países más idólatras que existe es la India. En la India se adora 33 millones de dioses. Miles de dioses se adoran. Yo no he visto un país tan corrompido sexualmente igual la India. Mis amados, son cosas allá groseras de que se escucha en la área sexual. Si ustedes miran, hay templos que son llenas de esculturas de orgías, de cuestiones sexuales. Un libro muy famoso, conocido en el mundo, en la área de perversión sexual, salió de la India. ¿Por qué? Es un país idólatra. ¿Y cuál es el espíritu que opera? Un espíritu de prostitución, un espíritu de perversión sexual. Escucha lo que voy a decir para ustedes, mis amados. Conocíamos una persona que trabajaba con encuestas, trabajaba para un hospital y tenía que hacer encuestas porque tenía muchos casos de SIDA en la India, muchos casos de enfermedades por cuestiones sexuales, ¿verdad? Entonces, esta persona trabajaba haciendo encuestas y ella nos dijo, estoy diciendo algo que una persona que trabaja profesionalmente en esta área me dijo, no fui yo que hice la encuesta, que ella tuvo que hacer una encuesta con varios hombres, no sé cuántos, centenas de hombres ella hizo estas encuestas, para preguntar si ellos ya habían tenido relaciones homosexuales. Y ella nos afirmó categóricamente que más de 70% de ellos afirmaron que sí. No que se vuelven homosexuales o que después se casan porque el casamiento ya es arreglado, ¿verdad? Pero sí tuvieron relaciones homosexuales. ¿Por qué? Es una perversión que hay. Y esto ya entro en otro punto de las maldiciones, ¿verdad? Una maldición lleva a la otra. La idolatría me va a llevar a una esclavitud, que lleva a una esclavitud, sea en la área sexual. La idolatría también tiene mucho a ver con la pobreza, el espíritu de pobreza. La mayoría de los países idólatras son países pobres, ¿verdad? Pero lleva a una otra secuencia, a una otra causa de maldición.
de las relaciones sexuales ilícitas. Deuteronomio capítulo 27, versículo 20. Deuteronomio capítulo 27, versículo 20 dice: maldito todo el que tenga relaciones sexuales con alguna esposa de su padre, porque su acto es deshonra al padre. Y todo el pueblo responderá amén. Versículo 21. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con un animal. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su hermana, tanto por parte de padre como de madre. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Y todo el pueblo responderá amén. Entonces aquí dice que hay maldiciones que también vienen sobre la vida de las personas por relaciones sexuales ilícitas. ¿Ves cómo una cosa va llevando a otra? La idolatría tiene el espíritu que está por atrás, que es de prostitución, que es realmente de la perversión sexual, y es justamente que vas a llevar a una otra causa de maldición, que es de tener relaciones sexuales ilícitas. ¿Cuáles son esas relaciones sexuales ilícitas? Aquí en la palabra que leímos describió algunas, ¿verdad? Algunas que a lo mejor nosotros decimos, no, esas cosas no hacemos, ¿verdad? Te voy a hablar algo, mis amados. Hay personas tan pervertidas, que eso de hablar de animales es real. Yo ya oré por personas, oramos por personas que habían hecho relaciones sexuales con animales. Fornicación. Fornicación es una causa de maldición, es una relación sexual ilícita. ¿Qué es fornicación? Hay gente en la iglesia que está años en la iglesia que no sabe ni qué es fornicación. Fornicación es cuando tú no estás legalmente casado y tú tienes relación sexual con una otra persona, novios, un amigo, y tienes relación sexual con esta persona. Y hoy es algo tan normal, que las personas ya no quieren más casar. No, yo solamente me junto con la persona y está bien. Pero no entiende que atrás de esto hay una maldición. Y el diablo quiere engañar a las personas como, no, eso no es nada, eso era para el pasado, hoy todo es normal, todo es libre. No, no es libre, la palabra de Dios no cambia. No podemos cambiar la palabra de Dios para lo que me da gusto. Fornicación, pornografía. El mundo está infestado de pornografía. La iglesia está infestada de pornografía. Ay, pastor, esas cosas no se puede estar hablando en la iglesia. No se puede hablar de pornografía, de sexo, esas cosas en la iglesia. Pero el mundo está bombardeando nuestros niños, bombardeando las familias, y nosotros estamos callados. No se habla de este asunto. No, este asunto tiene que ser hablado. ¿Por qué? Porque es una maldición que puede querer venir y destruir toda tu casa. Toda tu casa. Niños de 10, 11 años que ya están adictos a la pornografía. Y no es solo niños, es niños y niñas. La meta de este imperio pornográfico, me escuchen, la meta de ellos son los niños de 8 a 12 años. Y ellos están logrando, porque los niños están con celulares solos el tiempo todo y los padres no saben ni lo que está pasando. De una cosa va para otra cosa. De un jueguito va para otro juego. Esos juegos, mis amados, padres, me escuchen, padres.
esos videos japoneses, de caricaturas japonesas, cuidado, tiene mucha pornografía involucrada en esto. Japón es un país muy idólatra, Japón es un país muy pervertido en la área sexual. ¿Sabían ustedes que yo hablé con familias? Me escuchen esto, que la mujer venía a la iglesia, el hombre no venía a la iglesia, el hombre llegaba en casa, ponía la ropa de la mujer y se quedaba con la ropa de la mujer en la casa. Es un país muy pervertido, así como la India. Si ustedes ponen a buscar para ver, la mayoría de las caricaturas japonesas tiene un contenido pornográfico. Queremos vivir en libertad, pero tenemos entonces que dejar esas causas de la maldición, porque mientras vivamos esto, las maldiciones van a estar ahí. Puede orar, puede hacer lo que sea, ¿sabes qué? Vas a estar ahí. Como hablé, fornicación, pornografía, adulterio. Adulterio es cuando una persona es casada y sale con una otra mujer o un otro hombre, ¿verdad? No es fornicación en ese caso. Ahí sí es una cosa es fornicación, otra cosa es adulterio. Homosexualismo, ya hablé, homosexualismo no es de Dios. ¿Están conmigo? Como hablé, están muy callados hoy. Increíblemente callados están. Vemos que la maldición puede venir. Se recuerda Proverbios 26, ninguna maldición va a venir sin causa. La maldición puede venir por a través de la idolatría. La maldición puede venir por relaciones sexuales ilícitas. La maldición puede venir por generacionalmente, o la maldición familiar o la maldición hereditaria. ¿Sabían ustedes que yo puedo heredar una maldición de mis padres? Esto no, pastor. Mira. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Éxodo 24, capítulo 20, versículo 4 dice, de nuevo, mira, empieza con la idolatría acá. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindan culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de lo que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Aquí está diciendo entonces, mis amados, mira, que la maldición puede acompañar las generaciones, puede acompañar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Pero pastor, esto es justo. ¿Están acá conmigo? ¿Qué es justicia para ustedes? Estamos hablando de la palabra de Dios, tenemos el conocimiento. Si yo conozco la verdad me va a hacer libres. Entonces, pastor, si yo no cometí ningún error, ¿por qué yo estoy ahora recibiendo una maldición que fueron de mis antepasados? Pero tú tienes hoy la opción de decir, ya no quiero más. Yo no acepto más esto, yo cancelo, así como cualquier otra maldición, tú tienes la opción de cancelar esas maldiciones. Dios quiere que seas libre. Yo solamente estoy enseñando lo que la palabra de Dios nos enseña sobre las causas de las maldiciones. Y cuando se habla, por ejemplo, de la herencia de nuestros padres, o de la maldición,
la cuestión hereditaria. Entendamos esto, mis amados. Nosotros heredamos de nuestros padres no solamente las cuestiones espirituales. Nosotros heredamos la área de formación genética. ¿Verdad? Mira al padre y estás allá, mira el nariz, igual del padre, igual de la madre, el cabello, ¿verdad? Oh, mira, es igualito la abuelita, es igualito el abuelito, ¿verdad? Empieza a ver realmente, y a decir, wow, porque heredera la formación genética, heredera la parte psicológica, la formación familiar. Ve que es calmo, es un poquito más acelerado, es un poquito nervioso, es un poquito colérico, es melancólico. Hereda la parte psicológica, pero también heredera la parte espiritual. Hay padres que tan pronto el hijo nace, o aún estando en el vientre, ya están ofreciendo a Satanás, ya están ofreciendo una imagen. Fue consagrado. Conocemos casos, yo conozco familias que los padres ofrecieron a los hijos a imágenes. Toda la familia está bajo maldición. Toda la familia. Pastor, yo no creo esto. ¿Puedo decir algo? Aún los cientistas que no creen en espíritus, creen más que nosotros. Si ustedes van al hospital y ustedes llegan allá con dolor de cabeza, te dan 10 páginas para llenar. ¿Sí o no? ¿Cuántos ya fueron al hospital acá? Casi todos, ¿verdad? Ustedes no tienen que llenar una hoja. Y ahí en esta hoja que está diciendo allá, siente dolor de cabeza, que siente fiebre, tiene presión alta, y ahí vas a poniendo todo. Pero después continúa. Alguien de tus familiares tiene presión alta, murió de corazón, o esto. ¿Para qué estás llenando cosas de tus padres? ¿Por qué? No, porque es solamente la cuestión genética. Ok, entonces si yo puedo heredar cosas genéticas de mi padre, ¿por qué yo puedo heredar? ¿Por qué yo voy a heredar una enfermedad de mi padre? Yo no acepto esto. Yo no acepto. ¿Están conmigo? Yo entonces siempre que veo allá, alguien de tus familiares tiene algo, yo pongo no en todo. ¿Son todos bien? Sí, son todos bien. Yo no voy a poner eso, no, es que, porque ellos saben, tú puedes heredar esas enfermedades. Tú puedes heredar demonios. Ya viste hogares que el padre era violento, el padre tomaba, y el hijo creció diciendo así, yo nunca voy a tomar en mi vida, yo nunca voy a golpear, yo vi lo que tanto que mi mamá sufrió, cómo fue golpeada, todo. El niño crece, toma y golpea a la esposa. ¿Por qué? Es el mismo espíritu, es el mismo demonio. Escuchen lo que voy a decir. Yo creo que ya hablé esto varias veces para ustedes, pero voy a hablar de nuevo, no hay ningún problema. Porque si no me escucharon de las veces pasadas, me escuchen ahora. Una vez una mujer vino a hablar conmigo, estaba predicando en un lugar, la mujer era bruja. Se había convertido y me estaba diciendo las cosas que ella practicaba y cómo ella vivía. Y ella me dijo que cuando las personas llegaban a consultar a ella consultaba, ella tenía los cristales, que cuando las personas llegaban para consultar a ella, la persona entraba por la puerta y ella veía que un espíritu entraba juntamente con esta persona. Y ese espíritu era lo que hablaba exactamente para la mujer todo lo que la persona estaba pasando. Y ella dice, ¿sabes qué?
Pasó esto otro, acaba de pasar, esto otro. Y este mismo espíritu hablaba cosas que el papá había hecho, que la mamá había hecho, o que el abuelo había hecho. ¿Cómo es posible? Es un demonio. Es un espíritu que fue enviado para estar allá con aquella familia, atacar aquella familia. Se recuerda, los demonios son los que van a llevar a la conclusión la maldición. Entonces ahí está este demonio ahí acompañando esto. Y está llevando para toda la familia. Entonces él sabe todo lo que está pasando y va hablando a las personas. Wow, ¿cómo la persona sabe? No es que sabe, es un demonio. Por eso que si tú vas a un centro de brujería y dices, yo quiero hablar con mi abuelo que murió 50 años atrás, me extraño, y vas a ver el abuelo, el hombre hablando igualito, porque es un demonio. La muerte solamente una vez, no tiene como el hombre regresar. Mis amados, si yo quiero vivir en libertad, yo estoy dando las causas para ustedes. Yo sé que es un mensaje muy teórico, pero yo tengo que enseñar la palabra. Si ustedes quieren vivir en libertad, ustedes tienen que romper esas maldiciones. La idolatría es una causa de maldición en tu vida, en tu casa. La idolatría puede destruir toda tu familia. Acán tomó algo que pertenecía a Dios. Acán tomó algo que Dios había dicho, si alguien tomar esto, vas a ser de maldición. La maldición no vino solo sobre Acán, vino sobre toda su familia, toda la familia pereció. Si tú no rompes las maldiciones, tú estás poniendo en riesgo a tus hijos. Tú estás poniendo en riesgo a sus nietos. Maldición por la idolatría, causa de la maldición por la idolatría, por el sexo ilícito. Maldiciones generacionales. ¿Sabe? Si ustedes leen el libro de Daniel, Daniel habla eso constantemente. Daniel dice, nuestros padres pecaron y nosotros que estamos cautivos. Los padres pecaron, pero ellos que estaban en cautivos. Nehemías, ¿sabe lo que Nehemías habla? Nehemías habla así, ¿cómo pueden? Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de todas esas maldiciones aquí, porque nuestros padres pecaron, y ustedes ahora están haciendo lo mismo. Arrepiéntanse. Nehemías habla eso varias veces. Déjame leer este pasaje de Daniel. Y con esto termino. Daniel 9:13. Daniel 9, versículo 13 dice, se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Mira lo que ele dice acá. Se están cumpliendo todas las maldiciones se están cumpliendo. Y aún así, hemos rehusado a buscar la misericordia de Dios y no reconocer la verdad y ni abandonar nuestros pecados. Póngase de pie en su lugar, mis amados. ¿Sabe algo que es algo tan marcante en nuestros tiempos, mis amados? Algo que he visto que es algo muy marcante en la generación que vivimos, en este tiempo que vivimos.
la debilidad que las personas tienen en reconocer que está mal. Las personas no reconocen. El hombre, la mujer, tiene esta debilidad de como no reconozco, yo estoy correcto, yo estoy correcta, no reconocen. Mientras nosotros no reconocemos delante de Dios lo que estamos haciendo, nuestros errores, Dios no va a poder hacer nada. Mientras tú no reconoces las maldiciones que tú abriste las puertas, tu vida va a continuar igual. Siempre problemas con relacionamentos, nunca logran un buen relacionamiento. Siempre problemas en las finanzas. Gana. Esta es una predicación que tengo que es fuerte, mis amados, que es la continuación de causas de maldición. La persona gana y nunca tiene nada. En la área de la salud, padres enfermos, madres enfermas, hijos enfermos, nietos enfermos. En la área sexual, perversión sexual. Es momento, mis amados, de decir, ¿sabes qué? Vamos a romper esas maldiciones. Daniel habló algo muy claro acá. Todas esas maldiciones se han cumplido. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios, al no reconocer su verdad, ni abandonar nuestros pecados. Cierre sus ojos. Yo puedo, mis amados, orar por sus vidas. Yo puedo clamar, yo puedo ayunar por ustedes. Pero mientras tú no tomes la decisión tuya de reconocer, humillarse delante de Dios y decir, Señor, yo cierro estas puertas. Idolatría, perversión sexual, relaciones sexuales ilícitas, o las maldiciones hereditarias, que fueron las 3 causas que yo mencioné aquí hoy. El diablo siempre vas a creer que ahí tiene una brecha, tiene una autoridad para estar actuando. Se recuerden, el apóstol Pablo dice, asegúrense de vivir en libertad, no sean ingenuos, no dejen que el enemigo los engañe. Quiero dar este tiempo para ustedes, así como Daniel reconoció y él varias veces oró y dijo, Señor, perdona lo que nuestros antepasados hicieron. Estamos sufriendo en cautiverio por culpa de nuestros pasados y te pedimos, Señor, perdona. Ora en este momento, pide, Dios, perdona. No es que Dios está perdonando el pecado de tus padres, pero tú estás pidiendo para que Él perdone por ti en este momento. Porque tú reconoces, no porque tus padres que están a lo mejor muertos están reconociendo, no. Es porque tú estás reconociendo. Dentro del pueblo latino
Hay muchas maldiciones en las áreas familiares, muchos divorcios, muchas violencias son espíritus, son maldiciones. Por idolatría, por la propia perversión sexual. Pero tú tienes que cancelar hoy, tú tienes que decir: Señor, perdóname, yo reconozco que mis padres fueron idólatras, yo fui idólatra. Yo me involucré con la pornografía, yo me involucré con el adulterio, yo me involucré con el homosexualismo. Sea lo que sea, reconozca en este momento y habla: Señor, perdóname. Fornicación. Cierre las puertas espirituales de maldiciones sobre su casa, sobre sus hijos. Maldiciones de enfermedades. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo creo en tu palabra, Señor amado, y tu palabra nos dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Yo creo en la libertad, Señor. Tu palabra nos enseña que si el Hijo vino para nos dar libertad, y esta libertad es verdadera. Padre, yo reprendo ahora, Señor, todo demonio, todo espíritu, Señor, que estaba llevando este mecanismo para traer esta maldición al cumplimiento en la vida de mis hermanos. En este momento que cancelamos, Señor, yo reprendo todos esos demonios que están queriendo operar en las vidas aquí, que están queriendo operar, Señor, en los hogares, que están queriendo operar en la salud, que están queriendo operar, Señor amado, en la vida de los hijos, que están queriendo operar, Señor amado, en las finanzas. Todo espíritu de perversión sexual, todo espíritu de destrucción, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad que vino, Señor, por causa de esas maldiciones, se cancela y se cae por tierra en este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo ordeno ahora a todo demonio que estaba queriendo poner esto en acción, que se manifieste y que se empiece a salir de esas vidas, empiece a salir de esos hogares, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, suelta esas casas, suelta esas mentes ahora, suelta esos hogares ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de pornografía, espíritu de homosexualismo, espíritu de perversión sexual, suelta esas mentes ahora, ahora, suelta esas casas ahora en el nombre de Jesús. Toda maldición es cancelada en este momento. Nos arrepentimos, Señor. Como iglesia nos arrepentimos, Señor. Y declaramos, Padre, que somos libres de toda maldición. Somos libres de toda maldición. Liberamos nuestra casa, liberamos nuestros hijos en este momento. En el nombre de Jesús. Sé libre. Sé libre. Sé libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dê un fuerte aplauso de libertad. Aleluya, puede se sentar, queridos. Después continuamos, todavía hay más.